Muy buenos días con todas y todos. Les damos la bienvenida a la mesa de análisis, desarrollo de la PYME frente a la crisis actual y nuevas políticas gubernamentales. El objetivo de esta mesa es un poco presentar los resultados de la encuesta de coyuntura del primer cuatrimestre del 2020, investigación que viene desarrollando el Observatorio de la PYME desde el año 2011, poniendo énfasis en un estudio adjunto que se hizo sobre el impulso de la PYME en un año, más que todo, de crisis y cambio de autoridades gubernamentales. Para el día de hoy contamos para la presentación de resultados, estará el doctor Wilson Araque, quien es vicerrector, director del área académica de gestión y del Observatorio de la PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Comentarán el informe María Cristina Solís, subsecretaria de Competitividad Industrial y Territorial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Azuay, y María Belén Tinajero, directora, cofundadora de Marketing Activo. Les damos la bienvenida y damos paso, por favor, al doctor Wilson Araque, quien en primera instancia hará la presentación de resultados para posterior comentarios de nuestros invitados. Doctor, bienvenido. Los resultados de la encuesta de coyuntura. Y en esta encuesta, como ya lo dijo Andrés, se presenta un análisis específico, porque generalmente en la encuesta realizamos una sección que les llamamos de preguntas móviles, y estas preguntas móviles de la encuesta de coyuntura número 30, ¿no? Mire qué interesante esta encuesta, ya vamos por la número 30, que empezamos a correr desde el año 2011, es decir, son 10 años exactamente de que la encuesta de coyuntura se la viene realizando, y creo que eso, pensando en el país, es una buena fuente estadística que al final, al tener ya una data de 10 años, desde el punto de vista de estudios futuros, eso enriquece la posibilidad de los resultados que se obtengan, ¿no? Y bueno, un poquito desde el perfil de la pequeña y mediana empresa, cuál ha sido el desempeño del sector en el primer cuatrimestre del 2021, ¿no? Porque esta información con corte al primer cuatrimestre del 2021, cuáles han sido el entorno de las pequeñas y medianas industrias, y luego, esto es un tema importante y que fue algo específico, como digo, de las preguntas móviles, cuál es la percepción, ¿no es cierto?, de los empresarios de la pequeña y mediana industria sobre las políticas gubernamentales que se estarían implementando para poder afrontar la crisis tridimensional que el país vive y el mundo vive, ¿no? Lo sanitario, lo económico y lo social. Esta encuesta fue realizada levantando información o aplicando una encuesta a empresarios miembros de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, de la CAPEIPI, de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, de la CAPIC, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Tungurahua, de la CAPIC, y de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, de la CAPIC. Es decir, considerando que en estas 4 provincias, ¿no es cierto?, está concentrado un alto número de establecimientos vinculados a la pequeña y mediana empresa, toma relevancia el estudio que estamos presentando. Y como ustedes observan, son empresarios de varios sectores de actividad económica. A la pequeña y mediana empresa, como ustedes pueden observar, en este primer cuatrimestre, quizá este es un dato interesante, ¿no? Quizá este es un dato interesante, porque aquí lo que aparece es el promedio, de acuerdo a lo que nos dicen los empresarios, del promedio de trabajadores que están empleados. Como ustedes pueden observar, considerando el año anterior, el 2020, que fue un año complejo, como ustedes observan, en los momentos difíciles del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, si usted quiere, el número de trabajadores disminuyó, pero ahora, ya en el primer cuatrimestre del 2021, se ubica en 32 trabajadores, que inclusive es superior al promedio de los valores, como señala acá la nota, recabados en las 30 encuestas de cuatrimestrales de coyuntura. Es decir, que esto significa que de alguna manera ya empiezan a haber visos de recuperación en el primer cuatrimestre del 2021. Y con respecto a los trabajadores ocasionales, más bien aquí, como ustedes pueden observar, a pesar de que hay una recuperación, pero frente al promedio general, ¿no es cierto?, todavía está por debajo. Es decir, generalmente los trabajadores ocasionales surgen cuando hay una mayor demanda, ¿no?, de algún tipo de productos o algo,
las empresas, pero aquí parecería que sí están contratando, pero no, si tomamos este indicador del 1.8 promedio, no es al nivel del promedio general que hemos venido obteniendo a lo largo de los años. En cuanto al número de horas diarias de trabajo, esto sí se ubica en lo que en el país desde hace, y eso lo puedo decir desde cuando tuve la oportunidad de trabajar para Insotec, una institución que siempre lo tomó el pulso a la pequeña y mediana empresa. Desde esas épocas, más o menos la situación era parecida, ¿no? De que nuestras empresas, nuestras pequeñas y medianas industrias trabajan 8 horas diarias, ¿no? 8 horas diarias, y en cuanto al número de días, más o menos son alrededor de 5 días, ¿no? Es decir, que el trabajo es una semana completa de 8 horas y de 5 días a la semana, pero claro, siempre cuando recordamos este indicador, ahí hay una potencialidad de que si las empresas, porque significa que el resto de horas y muchas de las empresas están los galpones de producción, las máquinas, los equipos, están sin ser reutilizados. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, si se desarrollarían proyectos de asociatividad empresarial, se podría utilizar esa potencialidad que está ahí en nuestras pequeñas y medianas industrias. No, no olvidemos que el gobierno actual, dentro de sus objetivos, es abrir el Ecuador al mundo. El día de ayer tuve una reunión, estuvo presente precisamente el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios, y ahí se hablaba, por ejemplo, de esto de los acuerdos comerciales y demás, y decíamos, ahí hay una oportunidad, pero claro, la oportunidad para aprovecharla hay que prepararnos. ¿Sí? O sea, hay que prepararnos y hay que prepararnos en el camino, porque tampoco podemos que las cosas sean independientes, o sea, o más bien dicho, dependientes, de que para nosotros exportar primero hay que mejorar, ¿no? O sea, hay que empezar a abrir el país al mundo, pero a la par también hay que hay que ir mejorando la competitividad del sector, mejorar la competitividad en términos de calidad, de productividad, de innovación, eso es fundamental, es fundamental. Pensando en, y bueno, y acá hay otro indicador del mercado que cubren, ¿no? El mercado que cubren, como ustedes pueden observar, si nos centramos en el promedio de acuerdo a los estudios realizados, más o menos el promedio de empresas que exportan, ¿no? Se ubican en alrededor del 6% de pequeñas y medianas empresas, pero en los últimos años se puede observar, bueno, aquí también fue cuando se incluyó en la encuesta a las empresas de Guayas, ¿no es cierto? En Guayas hay una tendencia, si usted quiere, a mayor exportación, pero en general, ¿no? O sea, en el país alrededor de 6 de cada 10 pequeñas y medianas industrias estarían exportando, es decir, que ahí podría también, a través de política pública, programas, proyectos, potenciarse, y con eso lo que veíamos hace un momento, ¿no? Poder aprovechar esas posibilidades de acuerdos comerciales que vayan surgiendo, que promueve el gobierno actual, ¿no? Pero claro, pero esas empresas que están ahí, si no mejoran la calidad, la productividad, la innovación, y una innovación muy vinculada a la búsqueda de la diferenciación, porque eso es fundamental, porque debemos ser realistas, el Ecuador salir a competir sobre la base de costos será difícil. Es decir, que vamos a vender productos a costos mucho más bajos, no va a ser fácil, pero sí podríamos, ¿no es cierto?, generar productos que de alguna manera tengan esos toques de diferenciación. Por ejemplo, un gran ejemplo es lo que sucede con nuestro chocolate. El chocolate, por ejemplo, fabricado, una de las marcas que ha logrado posicionarse muy bien en el mercado internacional, es la marca Estapacari. ¿Qué es lo que le vuelve atractivo a ese producto? Sobre todo los sabores que han logrado incorporar, esa variedad de sabores, ¿no? En la reunión del día de ayer, uno de los presentes decía que cuando en su momento él estuvo de representante del país en Canadá, y decía que cuando él brindaba, hay ese licor que se llama Espíritu del Ecuador, que inclusive varios estamos acá, hemos visto, ¿no? Tiene el envase en forma de la mitad del mundo, y no sé si también tienen otro tipo de artesanías. Y decía que ahí les encantó ese licor y todo lo demás, y preguntaban que en dónde pueden comprar y demás ahí en el Canadá. Pero claro, el elemento diferenciador, porque al final lo que está adentro, el líquido, probablemente ese es un licor que lo pueden encontrar en otros países también, pero la diferenciación fue en dónde, en el envase. Entonces yo creo que hay que ir pensando
en esos campos, porque aquí, de acuerdo a los datos que tenemos, hay todavía un largo camino por recorrer para que tengamos más pequeñas, medianas industrias exportando. Y lo interesante es que hay una capacidad ahí esperando que pueda ser potenciada, porque de lo que veíamos se trabaja 5 días a la semana y 8 horas diarias. Pero claro, cuando alguna vez de esto comentábamos con los empresarios nos decían, pero claro, pero para nosotros vender más, trabajar más horas y demás, necesitamos financiamiento. Entonces ahí, por ejemplo, también es el trabajo que se debe hacer desde el sector financiero, tanto público como privado. Cómo generar productos especializados para las pequeñas y medianas empresas, inclusive productos de financiamiento con fines de exportación. Yo creo que hay hay un espacio grande sobre el cual se puede trabajar. También, si queremos exportar, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cantidad, necesitamos calidad, necesitamos continuidad. Cuando hablamos de continuidad, es de que si yo vendo ahora, no puedo decir que al siguiente mes ya no lo vendo, a los 2 meses ya no lo vendo. No, tiene que uno garantizar y ganarse la confianza de eso. Pero un poco de lo que está acá, siempre es bueno resaltar esa potencialidad, que si es bien aprovechada para el país es altamente beneficioso, más aún en un modelo monetario como es la dolarización, que requiere del ingreso de dólares. Ok, bueno, con respecto al tema de las ventas, ¿no es cierto? ¿Qué ha venido pasando en este primer cuatrimestre del 2000, del 2021, ¿no? Del 2021, como uno puede observar, ¿no es cierto?, que es la línea verde, ¿no es cierto?, que es la línea verde, hay una tendencia, ¿no es cierto?, a ir, de alguna forma, a ir mejorando su comportamiento, ¿no? Mejorando su comportamiento. Con respecto al crédito otorgado a clientes, o sea, que las empresas otorgan crédito a los clientes, más bien aquí lo que se puede observar es de que, porque la línea verde es la que nos dice si aumentó o no, o sea, más bien esa línea ha ido disminuyendo, quizá básicamente por la situación que se ha ido, que nos dejó como coletazos la pandemia, ¿no? De que hubo problemas de pago, problemas de liquidez y quizás las empresas también han ido tomando precauciones para, de alguna manera, cuidar también su liquidez interna. En términos de la cartera, ¿no es cierto?, de la cartera de clientes morosos, ¿no?, de los clientes morosos, a pesar de que todavía se señala que ha aumentado, pero no es como, por ejemplo, tuvimos en el segundo cuatrimestre del 2020, ¿no? Por ejemplo, como ustedes observan, ahí fue un alto porcentaje, pero luego ha ido disminuyendo, pero a pesar de eso todavía existen, las empresas reconocen que existen clientes que están en situación de mora, que comparada con años anteriores a la pandemia, claro, eran porcentajes menores de esta línea verde, ¿sí? Pero y eso tiene que ver mucho con la situación de liquidez de parte en general de la economía, ¿no? Y luego, con respecto al tema de número de trabajadores, de lo que podemos observar, ¿no es cierto? Esta línea roja que es si disminuyó el número de trabajadores, como observamos en los momentos duros de la pandemia, cuando estábamos, sobre todo en el 2020, como ustedes observan, llegamos a 40-45% de esa tendencia a disminuir los trabajadores, pero ahora eso se ha ido desacelerando, ¿no? Como ustedes observan, el primer cuatrimestre más bien se desaceleró también frente a lo que sería el último cuatrimestre del 2020, y que eso también se reflejaba en el promedio de trabajadores que al inicio habíamos señalado. Con respecto a si las empresas, por ejemplo, han destinado horas de capacitación a sus trabajadores, de lo que podemos observar, que es de esta línea roja, más bien esa línea roja ha ido disminuyendo, ¿no es cierto? Es decir, que de alguna forma las empresas comienzan de alguna manera, también a pensar en cómo ir también destinando recursos para temas, por ejemplo, como capacitación, pero no quizá, ¿no es cierto?, como se tenía en periodos anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos en un año anterior que se había llegado inclusive al 15% de empresas que decían que habían aumentado las horas de capacitación, pero de alguna forma, por ejemplo, esta línea que estaba, digamos que tenía un pico gigante, ¿no?, en el primer cuatrimestre del 2020, que era que nos indica la disminución de horas de capacitación, ha ido también
desacelerando, y eso da muestras de que de alguna forma las empresas empiezan a pensar en esos campos, ¿no? Y sobre el uso de asesoría externa, también como ustedes observan, tiene la misma tendencia, también eso lo que nos está diciendo es que le comienzan a regresar a ver a ese campo, ¿no? En la incorporación de tecnologías de información y comunicación, igual, ¿no? Por ejemplo, miren, de ese 40 y pico por ciento del último cuatrimestre del 2020 ha ido cayendo, y eso también nos indica de que las empresas ya con una, digamos, eh, en un momento en que de alguna manera ya se notaban ciertos visos de recuperación, ya se tenía mayores certeza cuando se aplicó la encuesta del nuevo gobierno, ya fue elegido el nuevo gobierno, entonces también como que empezaban a cambiar las expectativas. Bueno, con respecto a si las empresas tienen o no dificultades al abastecerse de materias primas, en general, si uno lee el comportamiento, en general no hay mayores problemas. Por otro lado, el crédito cuando reciben crédito de parte de los proveedores, también lo que en su momento también hubo una disminución, o sea, de eso, de las empresas, de las pequeñas y medianas industrias, de acceso al crédito de proveedores, pero eso también se ha ido desacelerando, lo cual significa que más bien para las empresas comienza a aparecer, ¿no es cierto?, un entorno mucho más positivo, ¿no? Soporte de los proveedores, igual va en la misma línea, ¿no es cierto? Se va desacelerando esa tendencia de un poco el proveedor también, porque también es la empresa, pues estaba ahí preocupado de cómo salir de la pandemia dura que estábamos, pero ya luego como que comienzan a darse ciertos pisos de, de, de un entorno mejor. En cuanto al entorno de las pequeñas y medianas industrias, que era lo que señalaron, ¿no es cierto? Facilidad de acceso a materias primas, como usted observa en la línea verde, más bien eso se mantiene como positivo, más del 73% señala que sí es fácil acceder en el país a materias primas, igual a máquinas y equipos. Servicios de Internet también es alto el porcentaje, 9 de cada 10 señalan que sí es fácil acceder a servicios de Internet. Acceso a información tecnológica, es decir, temas de información, también como observamos es alto, es decir, en esos ámbitos, en la calidad de recursos humanos que contrata, también la facilidad, el poder acceder a recursos humanos, también lo señalan que sí, que no tienen mayores dificultades. En lo que es proveedores de servicios básicos, la tendencia es la misma como se ha mantenido desde años anteriores, de que en general en el país no hay mayor dificultad de acceso a esos servicios básicos, agua, energía eléctrica, alcantarillado. El tema de cuando las empresas requieren de facilidades logísticas, carreteras, aeropuertos, puertos, se observa, ¿no es cierto?, que más bien igual, e inclusive, ¿no?, de un pico que se tuvo en los momentos duros de la pandemia, claro, se cerraron los aeropuertos, el transporte, etcétera. Ustedes observan, igual transporte por carretera había tenido ese comportamiento de caer, ¿no?, de la dificultad, pero luego de a poco va eso mejorando, ¿no? De a poco eso va mejorando. Con respecto a los recursos financieros, ¿qué tan fácil es acceder a recursos financieros en el país? Más bien aquí esto es una alerta que habría que tomar en cuenta. Las empresas señalan que, por ejemplo, para el primer cuatrimestre del 2021, más bien cuando en su momento señalaban que sí había facilidades, pero más bien aquí comienza a señalar que la percepción positiva comienza a caer, ¿no? Comienza a caer en relación a lo que en su momento quizá en los momentos de la pandemia más duros había más apoyo y demás, pero luego como que algo está sucediendo ahí en el sector financiero con respecto a créditos para el sector productivo. Y claro, si ustedes quieren, el ámbito del sector financiero en donde se observa, por ejemplo, ustedes ven aquí de 24 a 36, en cuanto a la percepción negativa, es decir, de acceso, el que más calificación negativa tenemos es el sector financiero público, es decir, la banca pública algo tiene que hacer para precisamente acceder mejor. En el caso del sector financiero privado, también hay hay un incremento de la percepción negativa, ¿no es cierto? Pero la del sector financiero público es mayor, acá es 36 y acá es 25, son 9 puntos mayor en el sector financiero público que en el sector financiero privado. Es decir, ahí son oportunidades de mejoramiento sobre los cuales hay que trabajar.
sobre el apoyo de los gremios, gobierno local y central a la pequeña y mediana industria, por ejemplo, de los gremios empresariales, y como ustedes pueden observar aquí, igual más bien hay un incremento de la percepción negativa y la percepción positiva más bien fue disminuyendo, y otros consideran que al final más bien la situación ha sido regular, es decir, pero la percepción positiva, que es la que nos interesaría, realmente más bien cayó, y la negativa ha ido aumentando. También ahí para los gremios empresariales es un llamado de atención. Para los gobiernos locales, ¿no? Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, el comportamiento es también algo parecido, ¿no? Aquí, como ustedes observan, la línea roja, hay un incremento de la percepción negativa y más bien se mantiene esa percepción regular, es decir, hay una oportunidad de mejoramiento también en este campo grande. Con el sector del gobierno central, tema del gobierno central, los ministerios, instituciones relacionadas al campo de la producción, también observamos algo parecido, que esta línea roja como que en el primer cuatrimestre del 2021 fue incrementándose, entonces, pero todavía no estaba posesionado el nuevo gobierno, entonces creeríamos que ya posesionado el nuevo gobierno y con las acciones que se han venido llevando a cabo, podría ser que esa situación vaya mejorando. Con respecto al clima de negocios del entorno macro del país, el desempeño económico de la economía, como ustedes observan, la percepción que prevalece más bien es una percepción de comportamiento regular. El tema de esta línea verde, ¿no es cierto?, de la percepción positiva, más bien sí se ha ido, como que sí logró del momento, ¿no es cierto?, que se tuvo, ¿no es cierto?, estuvo de momentos complicados de la cuarentena, de alguna manera sí hay una recuperación, pero todavía, como ustedes observan, lo que prevalece es una percepción regular. El desempeño general del país, más bien lo que prevalece más que el regular es lo negativo, ¿no? A pesar de que cayó, ¿no?, del segundo cuatrimestre, cuando estábamos en momentos más duros de la pandemia, 76% veían como nubarrones muy de dificultad y demás, pero eso de alguna manera ha ido cayendo y quizá también es algo positivo, pero todavía prevalece esa incertidumbre en el entorno económico del país. El clima de inversiones igual tiene el mismo comportamiento, a pesar de que fue duro en el segundo cuatrimestre del 2020 por el tema de la dura cuarentena, pero luego fue disminuyendo esa percepción. Con respecto al clima político, igual también prevalece el tema de una percepción más bien negativa, que es la línea roja. La seguridad ciudadana igual, y si veríamos ahora de los últimos días, cuando corramos la nueva encuesta, probablemente esto tenderá a subir por las cosas que estamos viendo en el campo de la seguridad ciudadana. La seguridad jurídica del país igual también mantiene un comportamiento alto de una percepción negativa, ¿no es cierto? Es decir, que en resumen, ¿no es cierto?, la parte más cercana al sector productivo, o sea, por ejemplo, el acceso a materias primas, el acceso a máquinas y equipos, el acceso a información, el acceso a básicos, como que hay una percepción positiva, pero más bien en donde se tiende a deteriorar es en la parte más bien más macro, ¿no?, que esperemos con todo lo que se está queriendo hacer. Ahora mismo el país está inmerso en un debate, en una discusión sobre la ley de creación de oportunidades presentada por el nuevo gobierno. Veamos qué sucede y qué a partir de ahí, si eso puede incidir para que esa percepción negativa, sobre todo de lo macro, vaya mejorando y de esa manera mejore el clima de inversiones e inversión. Bueno, y finalmente, que fue las preguntas que se hicieron ya específicas sobre políticas gubernamentales para el desarrollo de la PYME en situación de crisis. Cuando se les preguntó de las perspectivas de la situación económica del país con el gobierno actual, ¿cierto?, con el gobierno actual, como ustedes pueden ver, pero esto era claro, con el gobierno actual en ese momento, se estaba preguntando con el gobierno, porque esto se corrió terminado el primer cuatrimestre del 2021, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se ve, bueno, pero aquí ya cuando se pregunta al gobierno actual, porque claro, se terminó el primer cuatrimestre de abril y luego se empezó ya a correr entre mayo y junio, entonces el gobierno ya en ese momento, el gobierno ya recién instalado. Entonces, como ustedes observan,
hay un 45% que señala que sí mejorará, es decir, empiezan a ver ya como señales de mayor confianza. Por otro lado, dice inversiones en los próximos 4 años. También se observa cerca del 30% de las empresas preguntadas muestran esa percepción de alguna manera de que sí hay una esperanza de que podrían aumentar las inversiones para los próximos años. En este caso, las inversiones de las propias empresas. Sobre la calificación de las autoridades designadas, dice por presidente, para los organismos y entidades de fomento productivo. Aquí, por ejemplo, se observa que cerca del 60% señaló que las autoridades que se fueron eligiendo y que son los actuales ministros, subsecretarios y demás, el sector empezaba a ver con buenos ojos. Con buenos ojos. El grado de incidencia, ¿no es cierto?, que podrían tener para la mejora las nuevas autoridades que han sido elegidas, ¿no es cierto?, para la mejora competitiva, ¿no es cierto?, en lo que es financiamiento. Aquí, por ejemplo, como ustedes pueden observar, aquí la barra azul es alto, ¿no es cierto?, y la barra tomate es medio. Es decir, realmente, como ustedes observan, lo que prevalece más bien es una percepción entre alto y medio sobre la incidencia que podría tener el gobierno para lo que es financiamiento especializado para el sector productivo, firma de tratados comerciales, reformas arancelarias, atracción de inversión extranjera. Es decir, más bien ha habido una percepción de positividad, si ustedes quieren, sobre eso. Que, claro, son percepciones que luego podrán aumentar o disminuir dependiendo de los resultados que vaya teniendo el gobierno actual. Las políticas planteadas permitirán al sector productivo nacional salir de la crisis actual, ¿sí? Y acá, ¿no es cierto?, se señala que cerca del 71%, ¿no es cierto?, señala que esas políticas públicas iniciales, estas declaraciones, sí podrían ayudar al país a salir adelante. Por eso ya después dependerá de cómo vayan ya desarrollándose las diferentes actividades en pos de cumplir con lo que se han planteado. Tiempo estimado, ¿no es cierto?, de recuperación del sector, de la MIPYME frente a la crisis, lo grueso señala que esto no va a ser fácil, no va a ser fácil, y que para salir fuera de esta crisis difícil, el tiempo demorará más de un año será lo que demora. Por otro lado, cuando se habla sobre el Estado debe hacer ajustes y demás para el fortalecimiento productivo, o sea, cuál es su acción para el fortalecimiento productivo, el 85% está de acuerdo, ¿no es cierto?, en poder hacer ese tipo de acción, ¿no? Ese tipo de acción. Apoyo que requieren las MIPYME por parte del gobierno central. Como ustedes pueden observar, lo que más aparece es el tema del financiamiento. Luego también todo lo que es el comercio exterior y los tratados comerciales. Tratados comerciales, el tema también de los impuestos, pero algo que plantean aquí es el tema del financiamiento. Yo creo que ahí hay un campo y lamentablemente veíamos antes de que el sector tanto público como privado ahí estaba todavía por hacer. Bueno, eso es un poquito lo que nosotros queríamos presentar, los resultados de la encuesta. Como ustedes observan, es un estudio bastante largo, bastante profundo, que luego la próxima semana a través del boletín Novedades PYME será compartido a todos los quienes son miembros del observatorio, que tienen, si usted quiere, tienen la suscripción que es gratuita al observatorio de la PYME, podrán acceder al estudio, al informe y también a esta presentación, y creo que ahí tendrán más tiempo para un poquito reflexionar sobre estos datos, si ustedes quieren, pero que ya nos dan señales de qué pasa con el sector. Bueno, agradecemos y Andrés, hemos terminado. Muchísimas gracias, doctor. Un poco se ha presentado la investigación que venimos desarrollando desde el año 2011. Un interesante proyecto. Y ahora para comentar, bueno, antes que nada, a la gente que está conectada, indicarle que si tienen algún tipo de pregunta, al final haremos una pequeña ronda de preguntas. Y para sus preguntas, por favor, hemos puesto en el chat el correo del observatorio de la PYME, @usb.edu.es, donde receptaremos todas las preguntas y les daremos a los panelistas. La siguiente persona que va a comentar es María Cristina Solís, quien es subsecretaria de Competitividad Industrial
y territorial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Andrés, y a la universidad por la invitación, y aprovecho para extender un cordial saludo de parte del ministro Julio José Prado y bueno, agradecerles nuevamente por la invitación. Solo confírmame si es que ya se ve la presentación. Se la veía, perfecto. Sí. Ay, espera, solo dame un segundo que me olvidé que tengo un video, entonces tengo que compartir audio. Ya, ahí sí. Bueno, yo la verdad es que ya la presentación de Wilson estuvo súper enfocada realmente en los resultados, y yo simplemente quiero resaltar como en un primer momento cuáles son los puntos destacados que desde política pública podrían irse vinculando con lo que estamos, estamos trabajando y lo que les queremos enseñar, que de alguna manera desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca hemos planteado realmente como una estrategia de competitividad, que como bien lo señalaba Wilson, los temas de competitividad y los temas estructurales también toman tiempo, pero tienen que ser vistos desde el inicio. Una de las cosas sumamente interesantes y que realmente se vuelve una oportunidad para el desarrollo y los encadenamientos es lo que bien señalaba Wilson relacionado a la cobertura geográfica del mercado de las pymes, que tiene un 57% que cubren el mercado nacional. Otro de los temas interesantes que se resaltaba, y pese a que solamente se analiza todavía el primer cuatrimestre, está un tema de que el 82% de las empresas ha mantenido el número de empleados. Acordemos que ahí todavía no habíamos logrado las cifras récord de vacunación, que también nos han permitido de alguna manera reactivarnos, y la economía también ya se empieza a sentir que se reactiva. Entonces, pese a que todavía estábamos con bastante confinamiento, las empresas mantuvieron su número de empleados, y eso es un tema que hay que realmente destacar y reconocer. Otro de los temas también que es interesante que se reportan en el estudio es que el 80% de las empresas mantuvieron sus horas de capacitación, y esto también te habla de un enfoque de mejora continua que tiene la industria nacional. También se hablaba de las ventas del primer cuatrimestre, que el 65% se mantuvieron y el 23% disminuyó, y ahí solamente como complementando, y claro que saliendo un poco del estudio, pero pensando en los primeros 7 meses de este año con relación al año anterior, las ventas incrementaron en promedio el 20%, entonces sí hay un tema de que la economía está empezando a reactivarse. Bueno, también se hablaba de la relación con los proveedores, y el 85% manifestó que se mantuvo igual, y esto es interesante, y como bien también lo señaló Wilson, en que las pymes están bien abastecidas y que realmente pueden seguir trabajando. Me gustó mucho la parte del enfoque del entorno, y cómo pese a que todavía estábamos en una crisis que no terminamos de salir, pero en ese momento en el que se hacen las encuestas, la perspectiva también, primero, política era compleja, no teníamos claridad, las elecciones fueron bastante divididas, pero pese a eso hay un entorno positivo en cuanto a que acceso a materias primas, a maquinaria, facilidades logísticas. Entonces la industria sigue avanzando pese a las diferentes situaciones que hay en el entorno. Otro de los temas que también yo rescato de este estudio, y me parece súper importante reconocer, es las oportunidades que se presentan ahí mismo, y es interesante ver que también las pymes exportan, que tienen un interés de exportar, y aquí es un tema de cómo como política pública podemos de alguna manera también ayudarles a impulsar a que realmente logremos este gran objetivo de más Ecuador en el mundo. Nuevamente, que salió en el estudio, el tema de fomento de capacidades, y hay un tema de formación dual, y aquí juntarles y solamente como comentarles que con el Ministerio de Educación, la CENESID, el CES y algunos gremios y la Corporación Formados, estamos en algunos talleres para ver cómo se eleva a política pública temas de formación dual, y que realmente hayan más personas, porque sabemos que no todos van a la universidad, o cómo de alguna manera empezamos a generar y formar carreras técnicas desde el bachillerato y no esperar que pasen a los institutos técnicos. Entonces ahí hay una oportunidad interesante, dado que la industria, como se vio en los resultados, mantiene sus temas de capacitación hacia sus colaboradores. También hay un tema, mientras yo leía, relacionado
hay un tema de costo de fletes y ese es un reto que yo pensaba mientras leía el informe, pero realmente nos plantea oportunidades asociativas y es que creo que es importante que podamos plantearnos la oportunidad de tal vez hacer compras conjuntas de economías de escala. Sabemos que la crisis de los fletes, según expertos, durará 2 años más al menos. Entonces, para evitar este incremento de costo de nuestras materias primas, de nuestros insumos, ¿por qué no empezamos a hacer compras conjuntas? ¿Por qué no empezamos a tal vez juntarnos no solamente con los que son tal vez mi sector natural, hablemos, no sé, por textiles, pero sabemos que todo el mundo tiene ahora el mismo problema. Entonces, ¿cómo le empezamos a dar la vuelta y empezamos de verdad a trabajar en temas de asociatividad? Y ya les vamos a contar un poco más adelante qué es lo que hemos planteado. Otro de los temas que se ve como oportunidades es el tema de la digitalización. Y algo que es cierto es que la pandemia aceleró la adopción tecnológica en las empresas y también en los hogares. Muchas personas tenían miedo a utilizar medios de pago digitales por considerarse inseguros, pero en el momento en el que el billete se volvió un medio de contagio, nos obligó a digitalizarnos y muchas empresas de todo tamaño las utilizaron como medios de e-commerce y sobre todo para acelerar sus ventas. Entonces, lo que habría que revisar, y sí es interesante que esta nueva normalidad venga de alguna manera manteniendo esta digitalización y que nos permita también poder expandirnos y crecer a través de la tecnología. Y una de las oportunidades que realmente se plantean en el estudio está relacionado al mejoramiento de los servicios prestados tanto por el gobierno local, por el gobierno nacional y sobre todo también por los gremios. Y es de entender que tal vez tenemos que empezar a jugar roles que no hemos estado jugando. Y aquí, bueno, solamente contarles qué es lo que hemos venido trabajando y qué es lo que se plantea como construcción de un modelo de política pública desde el Ministerio de Producción. No sé si ustedes conocen, pero el ministro de Producción fue muchos años profesor de Leader Business School y él era el encargado, el director del área de entorno económico y profesor específicamente en temas de competitividad. Entonces, como lo está planteando, la base de competitividad debería tener 2 enfoques. Uno que es de reactivación productiva, con un enfoque de más de corto plazo y otro con un enfoque de largo plazo que esté realmente más enfocado a los temas de competitividad que son un poco más sistémicos y estructurales. Entonces, en este espacio hemos trabajado en un comité de reactivación. Se trabajó también en la conformación de una fuerza de tarea público-privada en la que se capacitaron a 55 personas, 30 son del sector privado y 25 del sector público para capacitarnos de una metodología que se llama Strategic Doing y estaba muy orientada a resolver problemas complejos con una metodología ágil. Y en esto se realizaron 22 mesas de trabajo en los últimos días de julio y de agosto. Con estas 22 mesas de trabajo estaban divididas 17 sectoriales y 5 transversales y cada una sacaba unos proyectos de reactivación como muy enfocados de corto plazo. Otro de los temas que también se trabajaron con enfoque así de reactivación corto plazo fue la emisión del Decreto Ejecutivo 68, que declara política pública la atracción de inversiones, la facilitación de comercio, las mejoras en el sistema de calidad y todo el tema de agenda de competitividad. Y bueno, de largo plazo tenemos, se reactivó el Consejo Nacional de Competitividad, Innovación y Emprendimiento, CONEIN, que fue creado con la Ley de Emprendimiento e Innovación, pero no había sesionado y la estamos estructurando primero para no generar doble institucionalidad utilizando este espacio y a través de este espacio se va a ir gestando la agenda de competitividad y para la cual se ha planteado hasta fines de este año el impulso de 20 iniciativas clúster. Y bueno, solo como principales resultados que fueron, la verdad, en el caso de la reforma arancelaria, a los 45 días que llegamos a la administración y fue en primer lugar y el primer como quick win, la reducción de 667 subpartidas arancelarias, que tenía más o menos un impacto de $180 millones de reducción de costos para materia prima, insumos y bienes de capital.
Los principales sectores que estaban beneficiados de la agricultura, la industria manufacturera, construcción, comercio, transporte, actividades de alojamiento, información y comunicación, y en manufactura está alimentos y bebidas, textiles, madera, químico, farma, caucho, elaborados de metal, vehículos, entre otros. Estas 667 subpartidas, el 88% bajaron al arancel cero, 4.5% se bajaron al 5% del arancel, el 3% se bajaron a un arancel de 10% y 4% se quedaron entre 15 y 25%, que eran, dependiendo de los temas, la reducción sería, pero principalmente estaba enfocada más del 90% a una reducción sumamente grande en cuanto al porcentaje del arancel. Y esta reforma beneficiaba inmediatamente a 6.300 empresas que generan 560.000 plazas de trabajo. Y estas 6.000 empresas están divididas en 81 sectores productivos. El 49% de las subpartidas con reducción estaban relacionadas a bienes de capital, que son maquinaria y equipo, el 38% a insumos y bienes de capital, y casi el 13% estaban orientadas a bienes de consumo duradero y no duradero. De ahí, otro de los temas que también quería enseñarles, y solo este es un video muy corto de lo que fue el proyecto de reactivación productiva. Juntos estamos construyendo un Ecuador más competitivo. Los talleres de reactivación productiva, que congregaron a 100 representantes del sector público, privado, academia y sociedad civil, concluyeron con éxito en Quito y Guayaquil. ¿Qué nos va a permitir esto? Tener proyectos específicos como los que salieron el día de hoy, que involucran a varios actores de los diferentes sectores para que puedan ellos implementarlos de aquí en adelante. So part of the opportunity here is for Ecuador to become a global leader in the new way of doing economic development and innovation through collaboration and open networks. Y en el siguiente video vamos a ver algunos representantes del sector privado que participaron y fueron capacitados. Muy contento porque arrancó el Ecuador más competitivo. La sinergia entre el sector público y privado, al igual que con la academia, no solamente es posible, sino muy necesaria. Un Ecuador competitivo es posible. Potenciar el emprendimiento y la innovación en el Ecuador es una prioridad para juntos salir adelante. Todos somos responsables del desarrollo de nuestro país. Strategic Doing, colaborando con un Ecuador más competitivo. En estos talleres los dividimos en dos ciudades. El taller de reactivación productiva de Guayaquil está enfocada en mesas de café y cacao, turismo, camarón, pesca, comercio, sector farmacéutico, frutas, inclusión financiera, logística, manufactura y plástico. Cada una de estas mesas sacaron algunos proyectos específicos con una visión de corto plazo y orientados a reactivación. En el caso de Quito se realizaron mesas en el sector de alimentos y bebidas, automotriz, mecánica, textiles y calzado, comercio, agroindustria, agrícolas de exportación, de madera sostenible, innovación y transformación digital, inclusión y género y sostenibilidad. Y solo contarles que algunas de estas proyectos de las mesas de textiles y de madera, sobre todo, se están incorporando a las iniciativas clúster de textil y moda y de industria forestal, y ya les voy a contar qué buscamos específicamente con las iniciativas clúster y por qué se las está planteando. Y es que la visión del ministro realmente está enfocada en un cambio de modelo. Tradicionalmente en el Ecuador la política pública ha venido siendo dictada de arriba hacia abajo con un enfoque top-down, y realmente hay que entender que la competitividad es un proceso multinivel. Entonces lo que propone este nuevo modelo es un desarrollo sectorial que es un proceso de colaboración multinivel, que también se sume desde abajo, desde la base y desde el sector privado, y tiene que encontrarse en la mitad con la política pública, pero muchas veces es liderado desde el privado en coordinación con política pública. Entonces, ya que la competitividad es un proceso multinivel en el que el sector privado tiene que estar incorporado rápidamente, las iniciativas clúster han demostrado ser de gran ayuda.
Y solamente como para estar claros, un clúster es un grupo interconectado de empresas, proveedores especializados, industrias relacionadas e instituciones en un determinado campo que, lo más importante, es colaboran y compiten al mismo tiempo, y la iniciativa clúster simplemente es la manera estratégica en la que se organizan. Y algo que es claro, es importante también aclarar, es que un clúster no es un gremio, no es una asociación, no es una organización que fija precios de mercado y no determina la forma de venta, y tampoco es un círculo exclusivo de empresarios. Entonces, al no ser, por ejemplo, un gremio y una asociación, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando de la mano con los gremios para identificando todos los actores de la cadena que deberían ir participando, y estamos empezando los talleres. Sabemos que todavía por un tema más bien de pandemia y de bioseguridad no podemos tener grandes talleres, pero estamos, conforme vamos desarrollando estas iniciativas, incorporando e identificando más actores. Y solamente como para contarles en qué trabajan los clústeres trabajan en temas de innovación y tecnología, en cómo facilitamos la innovación, cómo se crea la cultura de innovación en las diferentes cadenas. Y esto también podría ir de la mano con lo que bien señalaba Wilson, que es importante que vayamos trabajando en temas de diferenciación y no es ir a competir por costos, que realmente sabemos que la estructura de costo ecuatoriana es alta, pero sí cómo nos diferenciamos de ir repensando nuestros productos. Es importante también que las iniciativas trabajen en temas de educación y entrenamiento, cómo hacemos fortalecimiento de capacidades de nuestros sectores. Se trabaja en temas de cooperación comercial, asistencia empresarial y con fomento de exportaciones. Se trabajan también en temas de intervención política y propuestas de regulación, pero es uno de los ejes que se trabaja en investigación y networking, y aquí es importante, sobre todo para el PYME, cómo hacemos estudios conjuntos. Y aquí es ponernos de acuerdo y encontrar aliados específicos que puedan colaborar para este tema, pero va de la mano de ponernos de acuerdo y sobre todo encontrar para qué nos vamos a juntar, qué podemos hacer en conjunto. Y obviamente también tiene un enfoque de crecimiento, de atracción de inversiones, crecimiento de empresas y de expansión. Y realmente, ¿qué es lo que buscamos alcanzar a través de las diferentes iniciativas? Primero, especialización productiva, buscar mayor valor agregado local, que se vincule un mayor número de empresas locales y regionales, y se incremente la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, y también potencializar la inversión nacional e internacional. Y aquí solo contarles los que hemos venido ya impulsando. Hemos tenido talleres para el clúster de la industria forestal, de la industria textil y moda, de café y elaborados, el clúster plástico, el logístico, el clúster tecnológico. Aquí hemos estado apoyando a EPICO, a la Agencia de Desarrollo de Guayaquil, el clúster de chocolate y también el clúster de arroz, que fue interesante porque si bien no es nuestro sector, igual aquí lo estamos apoyando. Esto es una iniciativa que está organizándose desde el sector privado y que más bien nosotros estamos apoyando a nivel metodológico. Pero aquí lo importante es ver que lo común en cada una de estas iniciativas, de lo que está saliendo, es que todos estamos hablando de necesitamos mejorar las capacidades de nuestros colaboradores, necesitamos acceso a mercados, pero para acceder a mercados tenemos que estar listos y ajustarnos internamente. Tenemos que hacer reformas en el mercado laboral. Tal vez el mercado laboral actual no es tan dinámico como necesitamos para generar empleo. Tenemos que ir trabajando en digitalización de nuestra cadena productiva y también con un enfoque de reducción de tramitología. Bueno, aquí solamente contarles las otras subsecretarías, y que como la subsecretaría de MIPYMES y Artesanías trabaja mucho en algunos programas que están relacionados a fortalecimiento de capacidades, y aquí hay el MIPROLAB, que es de incubadora de emprendimiento, que trata las diferentes fases y tiene programas para cada una de las fases de las empresas. Y también se trabaja mucho en relacionamiento de fortalecimiento empresarial, que podría estar también bastante orientado a las PYME, más que lo anterior, en acceso a red de negocios, en asesoría de comercio electrónico, cómo fortalecemos imagen corporativa, vinculación de servicios para exportar, asistencia al exportador, asistencia para certificados DINE, capacitación en temas de calidad, asistencias tecnológicas. Entonces hay un sinnúmero de servicios que el ministerio está listo para prestar. También comentarles que la división de Proecuador, que está dentro del Ministerio de la Promoción de Exportaciones, tiene también la ruta al exportador y tiene calificadas por cada una de las diferentes etapas basados en un semáforo para trabajar en orientación y asesoría al emprendedor, en formación y asistencia al exportador y en promoción comercial a los que ya están exportando. Entonces hay un sinnúmero de servicios que el Ministerio está listo para prestar para cada una de las empresas, y que nosotros realmente podamos, como bien decía el estudio, mejorar los servicios que el gobierno
nacional está prestando al sector privado. Y yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias, María Cristina, por tus comentarios. Yo creo que ha sido un aporte interesante, más que todo ver la visión que tienen ustedes del ministerio, que también han señalado lo importante que puede ser la información que se recaba desde acá del observatorio. Un poco nos has planteado el tema del modelo que vienen desarrollando ustedes, la visión que tienen y hacia dónde está apuntando un poco el ministerio con el trabajo que vienen desarrollando. Agradecerte por tu participación y ahora vamos a dar paso al siguiente comentarista. Sí, y yo te pido mil disculpas, como te comenté, me tengo que desconectar, pero muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias más bien a ti por habernos acompañado. Las preguntas que lleguen a nuestro correo hacia ti, más bien te las daré llegar por interno. Con gusto, muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente comentarista es el ingeniero Fernando Romero, quien es presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Azuay. Ingeniero, más bien un gusto tenerlo por aquí. El micrófono es suyo. Muy amable, buenos días con todos, un saludo especial y un agradecimiento a la Universidad Andina por la preocupación que tienen por fomentar esta información que nos permite identificar la problemática de la mediana y pequeña industria en el Ecuador. Hay algunas cosas que destacar dentro de este estudio, que si bien algunas son coyunturales, tenemos también algunas de fondo. El hecho de que nos estemos recuperando de una pandemia va de alguna manera a mostrarnos números positivos en cuanto a la producción, en cuanto al empleo y en cuanto justamente a lo que nos indicaba María Cristina, a esta reactivación que está basada también en el aspecto de la salud y pues este gran logro del gobierno nacional en haber conseguido esta vacunación masiva, nos ha permitido pues que estos números se reflejen también en el tema productivo. Sin embargo, yo creo que también hay que tomar en cuenta algunos análisis de fondo y que son más bien ya temas estructurales que a la larga nos muestran cuáles son las potencialidades y las oportunidades que tenemos como mediana y pequeña industria y haciendo referencia a datos fundamentales como por ejemplo la capacidad instalada de nuestros productores definitivamente rebasa la demanda que al momento tenemos y pues precisamente buscar nuevos mercados, mejorar la competitividad, mejorar las estrategias de venta, creo que se vuelven fundamentales y hemos visto con agrado la presentación de María Cristina que están enfocados justamente en esta oportunidad de conseguir nuevos mercados, ya sea a través de los acuerdos comerciales, ya sea a través de incentivar el consumo de los productos nacionales, como es en el caso nuestro con la campaña 786, y este mercado que finalmente va a ser el que genere nueva demanda y el que genere, por supuesto, el crecimiento de las empresas. Creo que los acuerdos comerciales se vuelven sumamente importantes. A la vez, hay que destacar también aquí una posición que tenía el doctor Araque con respecto a que debe ser sobre la marcha. Sí, efectivamente, creo que la oportunidad de llegar a nuevos mercados y mejorar nuestra competitividad van de la mano y van al tiempo. Y creo que toda la industria nacional en cuanto a su capacidad productiva está preparada para ello. Si bien el marco jurídico tiene que mejorar y hemos visto que el gobierno nacional está trabajando también en este sentido y sobre todo en el tema laboral y tributario que es fundamental para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Hemos visto con preocupación que esta propuesta ha sido rechazada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, creo que dentro de estos días habrá un acuerdo para poder mejorar esta estrategia que tienen en cuanto a mejorar el tema del marco jurídico. Hay cosas externas que nos afectan y que nos van a seguir afectando. También lo hacía referencia ya María Cristina con respecto a la crisis de los contenedores. Vemos oportunidades y también vemos que tenemos amenazas ahí, pero creo que para la producción nacional el hecho de que los costos de productos terminados se hayan incrementado
Resulta también interesante, puesto que la oferta local que tenemos de productos ha mejorado y creo que las cifras van a ir aumentando. Estos precios, los contenedores han cambiado tremendamente, han tenido una exageración en los valores del transporte de los productos terminados, pero también en las materias primas. Obviamente nosotros como empresas manufactureras, ya decían las cifras que sobre todo el sector textil es el que depende mucho de la materia prima extranjera. Sin embargo, creo que hay muchas otras empresas de manufactura que agregan valor a los productos con materias primas locales y estas son las que están viendo nuevas oportunidades dentro de estos mercados locales y también para el mercado de la exportación. Hay una estrategia de la formación de clústeres que vemos con agrado también, el hecho de poder mejorar nuestra oferta, sobre todo en volumen y sobre todo crear este tipo de asociación es importante porque nos permite llegar a mercados de mayores volúmenes, a mayores mercados que tienen ventas de largo plazo. Y es importante que para la manufactura ecuatoriana logremos una asociatividad en este tipo de sistemas. Bien, yo creo que volviendo al tema de nuestra estrategia como gremio, veíamos también que el sentir de las entidades, de los sistemas productivos, es que los gremios no respondemos en mayor parte a su expectativa. Y justamente lo que habíamos hecho nosotros como Cámara de la Pequeña Industria es lanzar un proyecto para mejorar la demanda de los productos nacionales. Sí, en principio con el mercado nacional, que es importante que recuperemos la demanda de los productos nacionales, y pues para esto estamos contando también con la participación de algunas entidades, tanto públicas como privadas, del sistema financiero, del sistema académico, que nos han permitido hacer estrategias que nos permitan mejorar la producción, apoyar a los emprendedores, conseguir créditos de manera preferencial. Hoy en la mañana inaugurábamos una rueda de negocios virtual con el apoyo de la cooperativa Coperco y también, obviamente, con el apoyo de grandes cadenas que nos permiten espacios o nos permiten la negociación directa con los proveedores locales. Otra cosa que se evidencia de este estudio y que no veo que sea todavía una política pública como lo es en la producción, es el tema financiero. Y el tema financiero se vuelve importante porque todavía tenemos tasas de interés que no nos permiten tener una producción al igual que las producciones o las capacidades o las fuentes de financiamiento que tienen países con los que queremos firmar acuerdos de negocios o acuerdos comerciales. Y pues ahí vamos a tener un desbalance tremendo y creo que todavía no existe una política puntual sobre este tema, ya que vemos que si bien los multilaterales están proveyendo de créditos directamente al Estado, estos no se han visto reflejados en las tasas de interés, ni tampoco, por ejemplo, este índice que siempre estamos tomándolo en cuenta como es el de la confianza internacional, que debería ser reflejado, como lo ha dicho el mismo presidente, en una disminución de las tasas. Creo que es hora de fomentar un sistema financiero que nos permita algo más de plazo después de esta crisis, algo más de periodos de gracia, pero con tasas que sean preferentes para el tema productivo. Yo creo que después de ver este estudio y de ver la variación que tiene de manera cuatrimestral, vemos con esperanza esta recuperación. Vemos que la mano de obra, sobre todo, se ha mantenido ya en este cuatrimestre por el mismo hecho de la demanda que se ha mantenido, pero obviamente vemos también que las cifras de empleo adecuado se han mantenido como un 30%, y hay un 70% de la población que no tiene un empleo adecuado. Eso nos preocupa y justamente creemos que
que a través de generar mayor demanda, ya sea interna o externa, pues nosotros podamos incorporar en la industria mayor mano de obra. De todas maneras, tenemos un fuerte fenómeno de migración que también obviamente nos preocupa por la situación económica y por la situación de empleo, y creemos que debe ser una política fundamental el hecho de revertir esta tendencia de la migración, pero generando oportunidades tanto de empleo, tanto de emprendimiento, que es lo que como Cámara estamos provocando también al apoyar emprendimientos con algunos proyectos dentro de este paraguas de Somos 786, Somos Ecuador. Bien, un poco esa es nuestra percepción del estudio. Vemos con interés el tema de la recuperación, vemos con interés el tema que el empleo se ha mantenido y que la percepción de las empresas sea el de generar cada vez más oportunidades de trabajo, y también vemos con interés el hecho de que el gobierno nacional esté enfocado en el tema de la producción, que es un tema fundamental para el desarrollo del Estado. El hecho de buscar acuerdos comerciales, el hecho de buscar nuevos mercados a través de ProEcuador, creemos que van a redundar en nuevas cifras de los nuevos estudios que ustedes generarán, y creo que el primer resultado se va a ver en el tercer cuatrimestre, ya a finales de año, donde podamos ver los efectos de estos apoyos que el gobierno nacional está dando a los diferentes sistemas de producción. Esa es nuestra apreciación como Cámara de la Pequeña Industria, y nuevamente un agradecimiento a ustedes por la generación de estos estudios y encantados de participar con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y para nosotros también es un gusto poder contar con la visión del sector. Un poco usted nos ha comentado cuáles han sido las preocupaciones que tienen, el trabajo que han venido desarrollando, el apoyo a emprendimientos y diferentes grupos dentro de su agremiación. Nos ha contado el tema de la inauguración de la feria y cómo han venido trabajando y qué es lo que esperan a futuro de la política pública planteada. Nuestra siguiente comentarista es María Valentina Jero. Ella es fundadora y directora editorial de Marketing Activo. María Belén, te damos la bienvenida. Mucho gusto, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Lástima que Cristina tuvo que salir, sin embargo, sería muy apropiado que se hubiera podido quedar para escuchar el resto de los comentarios. Sin embargo, entendemos que el tiempo es limitado. Felicitaciones nuevamente al Observatorio de la PYME por mantenerse ya tanto tiempo con el estudio. Los conozco creo que desde que empezaron, y hemos trabajado en la información bastante tiempo conjuntamente. Me encanta esto, me encanta que puedan seguir. Y en referente a este caso, creo que ha habido dos momentos fundamentales, ¿no es cierto? Estamos comparando en el estudio los cuatrimestres 2020 y 2021, lo cual quiere decir que nos ubiquemos en este periodo prepandémico, o cuando ya empezaba una pandemia que no había visto el mundo en los últimos años. Ya el sector florícola pues fue uno de los primeros afectados, fueron tal vez uno de los primeros sectores en dar las alarmas acá en Ecuador, mientras que ya pues en otros países del mundo se tomaba el tema mucho más en serio desde el punto de salud y también evidentemente desde el punto de comercio. Fue un hecho que nos dejó a todo el mundo con un baldazo de agua fría, ¿no es cierto? Creo que esto es importante recordarlo debido a la transición en el que Ecuador también se encontraba en el momento. Tuvimos un octubre de 2019 nefasto, con 15 días laborables básicamente del mes, debido a la situación que provocaron ciertos grupos incendiando incluso edificios, y eso no nos podemos olvidar que el efecto económico de ese octubre hacia la recuperación de diciembre navideño,
cuando estamos hablando del periodo más importante para las ventas en lo que es del sector comercio, retail básicamente, ¿no es cierto? Pues hablando del sector textil, hablando de otros sectores como los chocolates. Wilson puso el tema Pacari en la mesa como uno de los ejemplos. Fernando Romo obviamente conoce perfecto la curva que diciembre representa y que estamos a las puertas de otro diciembre. Y en ese sentido, pues ese diciembre tampoco se lo vivió de manera normal. Diciembre de 2019. Por lo tanto, las respuestas de comparación del primer cuatrimestre del 2020 hacia este 2021, creo que hay que considerar también esos factores en nuestro país. En ya cómo Ecuador venía recibiendo el momento pandémico del mundo. Y esto, pues básicamente da a una reactivación económica al momento, en que sin duda también de acuerdo con lo que algunos ya mencionaron, en que el hecho de haber podido brindar la vacunación de manera pronta ya con este gobierno, pues ha impulsado el positivismo, ha impulsado que la gente pueda moverse, si no más, pero al menos más seguro, y eso hace que la gente esté empezando a salir mucho más de lo que estaba haciendo antes. Ahora, tomando estos antecedentes y mirando los resultados del estudio, me es interesante destacar algunos puntos que también los otros panelistas han tocado en cuanto a al positivismo que vemos en el estudio. El estudio a fondo, más allá de las láminas que Wilson presentó, porque obviamente, y les invito a las personas que si no están suscritas al Observatorio de la PYME, pues obviamente se suscriban, como ya bien lo dijeron, es gratuito y este estudio pues además lo reciben en su email. Es muy interesante, por supuesto por el tiempo, Wilson lo hizo más corto. Tiene muchos otros datos de fondo, como también ya lo señaló Fernando, que es muy interesante ver el optimismo que en el cuatrimestre donde fue rodado, si no me equivoco, la corrida de estudio fue hecho hasta abril de este año. Y por ende, teníamos una situación recién de gobierno inaugurándose. Sin embargo, en esos momentos, pues muchos tenían las maletas hechas y se deshicieron las maletas y decidieron quedarse en el país. Eso también hay que tomar en cuenta con los negocios. Creo que eso también hay que tomar en cuenta debido al tema migratorio que Fernando también estaba mencionando. Ecuador ha vivido olas de migraciones. No debemos olvidar eso también. Y este gobierno detuvo una ola de migración que pudo ser mucho más fuerte. Y con esto, pues evidentemente dejar muchas de las inversiones locales de los propios ecuatorianos en el país y, por supuesto, fomentar más la empresa en el país. El estudio de la PYME recalca evidentemente varios sectores muy importantes de la economía nacional y es sorprendente para mí, me pareció sorprendente el deseo de exportar. Exportar evidentemente a los mercados vecinos, por obvias razones, están más cerca, Colombia, Perú, pero sin embargo ver el apoyo que el Tratado de la Unión Europea pues conlleva. Sin duda alguna, Estados Unidos pues es el otro punto para las exportaciones según lo que refleja el estudio. Y es fascinante ver la necesidad de aprender. Yo creo que eso de fondo es una de las herramientas que en la presentación de Cristina pues lo están tomando bien y lo veo con muy buenos ojos. Creo que uno de los aspectos que no están tomando muy en cuenta en la capacitación y que me parece que tal vez por el tiempo tal vez no nos pudo dar más detalle, pero sin duda algo que debemos seguir aprendiendo los ecuatorianos es hablar más sobre geopolítica y el efecto que esta tiene en el mercado, ¿no? Con los mercados, si queremos decirlo así, en todo el comercio internacional. Hay personas analistas internacionales que de hecho todo lo que es pandemia lo llaman como ya la tercera guerra mundial.
Acuérdense que muchos analistas decían que la Tercera Guerra Mundial no iba a ser con armas, podía ser una bioguerra, y pues justamente es lo que hemos vivido. No estoy diciendo que estamos en esto, pero muchos analistas lo han mencionado. Tenemos el momento como uno de los grandes efectos, estamos pasando el tema de la problemática de los contenedores, ¿no es cierto? Que también han tocado Fernando, y Cristina. Y evidentemente, pues eso nos da también otra oportunidad para nosotros, como también lo dijo Fernando, y estoy muy de acuerdo con eso, el tema de seguir incrementando una oferta local. Hay una tendencia de consumo dentro de los análisis de consumo que se hacen en marketing, pues básicamente dentro de los mercados es justamente el tema del consumo local y consumo más responsable. Dentro de los ODS se habla bastante de este tema. Les invito a que lo revisen también, es muy interesante. Y por eso también creo que es importantísimo que en la PYME y en MIPYMES se empiece a hablar dentro de las capacitaciones sobre estos aspectos que tocan el comercio internacional, ¿no es cierto? Si queremos vender de manera internacional, tenemos que entender cada uno de esos mercados. Dentro de mi experiencia y con la operación en Estados Unidos y operación en Europa, pues evidentemente nosotros tenemos una gran oportunidad por cierto tipo de productos. Sin embargo, nosotros no podemos entrar a competir por otro tipo de productos. Tenemos que escoger directamente la línea de los productos que vamos a competir o que vamos a llevar a estos mercados. Saber por cuáles son las ventajas competitivas, como bien eso, nuestro ministro, como bien lo dijo Cristina, pues es un experto en competitividad y él entiende eso perfectamente y todo su equipo, pues creo que estamos en muy buenas manos. Esto concuerdo con con las palabras que están dentro del estudio. También eso me pareció interesante en cuestión de que el estudio pregunta si las autoridades designadas estás o no estás de acuerdo o cómo ves el aspecto de las autoridades designadas, y es positivo, también es positivo. Entonces, pues vamos a ver si es que ahora todo este positivismo tras la presentación de la ley, que también es otro punto importante, sigue manteniéndose, una. Dos, ver si es que este tipo de estudio llega a la mano de todos los asambleístas. La desconexión que tenemos entre la realidad política y la realidad de la calle, del día a día, del comercio, es inaudita. Básicamente, estamos teniendo una asamblea que ha reflejado con el tema de la ley, que es la propuesta de ley, que la devuelven y que era obvio que la iban a devolver, entre paréntesis, pero es importante que todos los empresarios, los gremios, quienes hacemos negocios desde el tendero, hay algo que también hay que entender con esto. Todas las personas, desde la tienda del barrio hasta la universidad, hasta un club de, no sé, un spa, hasta una escuela, todos hacemos negocios, ¿sí? Entonces, es súper importante desmantelar este mito, este mito que nos han metido por años, del empresario ladrón. Si bien no todos son santos o somos santos, pues obviamente tampoco todos somos malos, ¿no? Y todos en realidad hacemos negocios, todos absolutamente. Y este estudio está reflejando justamente eso. Está reflejando que quieren exportar, que la MIPYME quiere exportar. Ese deseo es importantísimo. Está reflejando el optimismo que están invirtiendo en su mismo negocio, si no de manera igual, un poco más.
Si se suman los porcentajes entre quienes están invirtiendo o mantendrán el nivel de inversión, más los que van a invertir más que el otro cuatrimestre, se suma en un positivismo increíble. Sobrepasa el 80%, si no me equivoco, en las cifras que presenta el estudio. Estoy muy de acuerdo con lo que Fernando Romero también mencionó en el tema financiero. Me encantaría saber la perspectiva de Asobanca, quien pues obviamente el ministro actual fue director de Asobanca, y evidentemente sobre el tema de tasas de interés, las transacciones, sobre el valor de las transacciones digitales. Las transacciones nos cuestan 40 centavos, otras 20 centavos. Los pagos básicos creo que cuestan 20 centavos, si no estoy mal. Y como lo dijo Fernando, esta partecita clave del valor de la transacción va a reflejar todo lo que es el acuerdo económico entre negocios. Entonces, vamos a tener que hacer todavía un poquito más de esfuerzos entre las personas que no entendemos con necesidades de las pymes, y no solamente pymes, sino MIPYMES y también empresas grandes, porque esto no solamente es una problemática de la MIPYME o la pyme, en realidad es una problemática del sistema económico en la que estamos manejando en el país. Entonces, eso yo creo que es el punto de fondo que también tenemos que revelarnos con nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, revelar todas nuestras necesidades y ser muy sinceros con nosotros en el sentido de decir, yo como negocio soy un empresario. Entonces voy a dejar de decir que el empresario es ladrón. Voy a reconocer mis esfuerzos que estoy haciendo. Voy a reconocer que si quiero vender a Colombia, voy a tener que hacer esto, esto y el otro. Voy a reconocer que mis esfuerzos a través de la tecnología, mencionaron también antes el tema de e-commerce y etcétera. Justamente ahí hablamos también sobre el tema de costos con temas bancarios. Todo esto está relacionado, todo esto es una sinergia. Entonces, eso creo que hay que todavía entender en la cabeza de todos quienes hacemos negocios, desde el MIPYME, el nano pyme, como yo digo, a veces, y es importantísimo que este aspecto, pues, podamos superarlo juntos y podamos así, juntos, llevar a la asamblea el pedido que atienda, pues, obviamente una ley como la que está proponiendo el gobierno. Esto sin decir que estoy en contra, a favor de toda o parte de la ley, para dejarlo en claro, pero sí en cierta forma decir el porqué de las cosas. Dejémonos de hablar de posiciones ideológicas y empecemos a hablar de el porqué de las cosas. Hagamos un razonamiento de lo que estoy haciendo. Creo que eso es fundamental para entender la geopolítica, para entender el comercio internacional y especialmente si mi pyme quiere exportar, hay que aprender mucho sobre eso. Creo que Cristina mostró básicamente una lámina donde incluso habla del network y habla de la educación y habla de otros niveles donde todo está ahí, pues más o menos todo está ahí completo, y creo que eso sería fundamental, pues explorarlo un poquito más. Ha sido un gusto para mí, no sé si tienen preguntas para mí, yo estoy dispuesta en contestarlas, y pues cualquier rato en apoyarles. María Belén, agradecemos mucho tu intervención, más bien muy interesantes sus comentarios, la perspectiva que has presentado. Bueno, ahora a continuación vamos a ir vamos a dar una ronda de preguntas por tema de tiempo y de cómo está el formato. Vamos a plantear de las preguntas que nos han llegado, hemos seleccionado algunas, y vamos a plantear una pregunta a cada uno de nuestros, bueno, también tanto para el doctor Araque como para nuestros panelistas, una pregunta que nos han hecho llegar nuestros espectadores. La primera pregunta es direccionada para el doctor Wilson Araque.
Doctor, le consultan, dice, en esta época, dice, la digitalización ha cumplido un rol fundamental para la supervivencia de los negocios. ¿Cómo las universidades y el gobierno pueden apoyar a las empresas para fortalecer estos aspectos? Ok. Bueno, creo que con el tema de la pandemia queda claro que la digitalización se aceleró. Lo que parecía que nos iba a demorar 3, 4, 5 años o más, resulta que en 6 meses o máximo en un año, que fue el 2020 y comienzos del 2021, obligó tanto a las empresas como a los consumidores a ir generando formas de relacionamiento utilizando las tecnologías de información y comunicación, en donde el Internet ha jugado un rol fundamental, ¿no? Y las conexiones que hacemos a través de las computadoras o de los teléfonos inteligentes, lo que estamos haciendo hoy día. Por ejemplo, estamos desarrollando una actividad académica, una conferencia, una mesa de diálogo, utilizando un medio de comunicación digital. Creo que sobre eso hay que topar 2 puntos antes de ir al apoyo, ¿no? Creo que lo uno es contextualizar en el sentido de que esa digitalización que se hizo fue una digitalización apurada, no fue una digitalización planificada. Al final, por ejemplo, pensemos en el teletrabajo, que era una forma de, si usted quiere, de digitalizar el trabajo de la mayor parte de organizaciones que en su momento, los momentos duros de la pandemia, porque seguimos en pandemia, pero los momentos más duros de la pandemia, básicamente fue, bueno, vayan a las casas y en las casas vean cómo salen adelante. O sea, no estuvo nada planificado. Entonces, ante esa no planificación, creo que ahora viene el otro momento. Cómo de alguna manera, si ustedes quieren, reorientamos esa digitalización apurada, asustada, a una digitalización ya más planificada, a una digitalización más estratégica. Y cuando hablamos de digitalización más estratégica, significa que esos procesos de digitalización tienen que estar atados a las prioridades y objetivos de las empresas. Por ejemplo, se ha visto varios negocios que antes no estaban digitalizadas sus ventas, lo digitalizaron. Pero resulta que ahora usted les pone un correo electrónico, les envía algún mensaje por teléfono o alguna forma de comunicación a través de la página web que crearon y no hay quien responda. No hay quien responda. Entonces, por ejemplo, es una digitalización a medias. Más bien ahí lo que están generando es una mala imagen sobre su funcionamiento digital. Porque ahora resulta que las empresas tienen que preocuparse de los 2 ámbitos, tanto del funcionamiento físico como del funcionamiento digital. El servicio al cliente ya no solamente es cuando lo estamos viendo de manera física a la persona, sino también en el tema digital, de que las plataformas digitales funcionen bien, de que los contactos digitales igual funcionen y no solamente sirvan para poner como una especie de moda y después no hay quien responda. Entonces yo creo que en ese campo hay un camino por recorrer, sobre todo de pasar de la digitalización asustada, apurada, presionada por la pandemia, a una digitalización más planificada y sobre todo estratégica, es decir, una digitalización que apunte a los objetivos y prioridades de cada empresa. ¿Qué puede hacer la academia? Yo creo que la academia ahí, lo uno, a través de en el proceso de formación de profesionales, tanto a nivel de grado como posgrado, ir debatiendo lo que estamos señalando en este momento. Ir creando esa conciencia para que cuando luego esas personas vayan a las empresas en calidad ya sea de propietarios, si se vuelven emprendedores, o de gerentes, o de empleados de las empresas, lleven estas iniciativas, por ejemplo, de que si vamos a digitalizarnos, la digitalización no es un asunto que funciona de manera automática y sin que un ser humano esté atrás. Siempre un ser humano estará atrás. Y si somos responsables, significa que tendremos que tener personas, ¿no es cierto? Personas dedicadas precisamente a dar soporte para que eso funcione y la imagen de la empresa se mantenga bien y no solamente se mantenga, sino que sobre todo crezca positivamente en el mercado.
desde el lado del Estado. Creo que los organismos estatales encargados del fomento productivo, hace un momento por una de las subsecretarias del Ministerio de la Producción, creo que ahí también hay un espacio, ¿no? Hay un espacio en donde esas políticas públicas, programas, proyectos incorporen este elemento del tema digital. Por ejemplo, algo que me ha llamado la atención es que en el proyecto de ley de creación de oportunidades, en la parte vinculada al tema laboral, yo creo que ahí debería aparecer con mayor fuerza todo el tema normativo que ayude a regular las relaciones del teletrabajo, por ejemplo. Debería quedar más claro ese tema. Debería quedar más claro, que justamente va en la línea de esto, porque estamos hablando de la digitalización. Entonces yo creo que hay un trabajo importante por realizar, tanto desde diferentes actores, empezando por las propias empresas, porque a veces también las empresas todos están esperando que les solucione la vida el Estado. Y no es así. Yo considero que el 65-70% de lo que nosotros logramos en cualquier ámbito depende de lo que hacemos o dejamos de hacer cada uno de nosotros. Y luego el resto dependerá de que lo que nos apoyen los diferentes actores, pero la mayor parte depende de cada uno de nosotros. A veces caemos en ese deporte nacional, como yo digo, yo tengo identificados 6 deportes nacionales. Y uno de esos deportes nacionales es la excusitis. ¿Y qué es la excusitis? Siempre buscando la excusa para encontrar que la culpa de nuestros males son de terceros. Entonces yo creo que hay que empezar, o sea, si hablamos del tema de las empresas que han entrado en un proceso de digitalización, por ejemplo, empezar la mejora desde adentro y luego, por supuesto, esperando también los otros apoyos. Si vamos a estar solamente esperando que nos den, probablemente no vamos a llegar a ningún objetivo, ¿no? Eso, Andrés. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el ingeniero Fernando Romero. Ingeniero, ¿cree usted que el proyecto de ley o ajustes que ha realizado el gobierno permitirán el desarrollo del sector productivo? ¿Qué esperan como gremio de parte del gobierno? Muchas gracias, Andrés, por la pregunta y a quien la realiza. A ver, creo que en general el Ecuador espera una reforma fundamental para incorporar lo que decíamos, más personas al trabajo adecuado. Esto es fundamental en un momento de crisis como el que vivimos. El hecho de que las cifras nos muestren este 30-70 es preocupante porque de alguna manera vemos que 7 personas de cada 10 de la población económicamente activa, por ejemplo, no tiene seguridad social, no tiene estabilidad laboral, no tiene un ingreso fijo, no tiene, por ende, capacidad de crédito y muchas cosas más. Deben ser la prioridad del Estado. Creo que eso, a través de una reforma laboral importante, podría mejorar la situación en general. Como gremio esperamos incorporar más personas al trabajo formal, como siempre ha sido característica de nuestros afiliados, pero creo que esto debe generarse a través de la demanda. Mientras más productos vendamos, efectivamente vamos a necesitar un equipo de trabajo más amplio, más grande, pero deben darse las condiciones y debe entender la gente que de alguna manera ya está vinculada al trabajo, que las personas necesitan oportunidades y no tenemos que oponernos por oponernos al hecho de que se planteen nuevas formas de contratación laboral que permitan justamente esta incorporación. Más allá de eso, como habíamos comentado con los panelistas, pues hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta en esta reforma y que no constan. Y pues, por una parte también el hecho ya de seguir incorporando impuestos en esta reforma laboral, como es el caso de este pretendido impuesto al patrimonio, son cosas que efectivamente no tienen el apoyo mayoritario de la población. Todos los gobiernos nos dicen, pues esta única vez un impuesto al patrimonio sucedió en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Correa también sucedió lo mismo, todos aportaron con un impuesto que era por única vez. Y vemos que nuevamente se produce este pedido de hacerlo por única vez. No son propuestas que tengan un apoyo mayoritario y de hecho, como se ha visto de manera técnica, se ha descalificado esta propuesta. No quiere decir esto que no sea necesario.
efectivamente es muy necesaria. Creo que tenemos un código laboral que no responde a la expectativa actual, lo decía el doctor hace un momento, pues no se considera ni siquiera esta nueva modalidad de trabajo que nos ha dado una oportunidad enorme de seguir con una actividad económica como es el empleo remoto, por llamarlo de alguna manera, pero que muchas empresas han dispuesto ya esta modalidad de trabajo como una modalidad de futuro, porque han encontrado una respuesta en esta modalidad de ahorro de recursos. Vemos también, por ejemplo, que ha permitido evitar viajes, ha permitido evitar gastos que podrían solventarse a través de una reunión como la que tenemos este momento, que no ha hecho que nos traslademos de nuestras propias ciudades, sino que podamos compartir a través de una plataforma tecnológica. Y el estudio que ustedes nos han compartido dice mucho de esto, ¿no? O sea, de la capacidad tecnológica que ya está a disposición de las empresas y de las personas para tener este tipo de ahorros. Sin embargo, hay que destacar el interés que tiene el gobierno nacional y la preocupación para poder incorporar todas estas preocupaciones que tenemos en el sistema productivo y transformarlos en un marco legal que ojalá sea de largo plazo, porque otra de las preocupaciones que se tiene en la industria es que el marco jurídico nos permita tener una actividad de largo plazo y la inversión, sobre todo, que necesita tener una estabilidad jurídica para poder amortizarla en el largo plazo. Creo que este tipo de acciones que debe también la Asamblea ser sensible a estas propuestas, yo creo que va a encontrar el apoyo siempre y cuando sea, obviamente, un beneficio general. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Mi estimada María Belén, tenemos una pregunta para ti y con esa cerraríamos. Nada más indicarles a toda la gente que nos ha acompañado que el informe les daremos llegar, bueno, a las personas que se han inscrito el día de hoy, les daremos llegar, bueno, nuestro boletín la próxima semana, les incluiremos dentro de nuestro listado, indicarles que justo haremos la difusión tanto del informe como de la presentación a través de nuestras redes sociales, así como también de la mesa del día de hoy. María Belén, la pregunta que te plantean dice, como usted lo señala, se observan algunas oportunidades. ¿Cómo las empresas pueden cambiar su visión para poder llegar a esos otros mercados? Es una hermosa pregunta. Me gustaría compartir con ustedes un poquito sobre mi experiencia dentro del campo de los negocios. He trabajado 20 años siempre en el ámbito del mercadeo y desarrollo de negocios estratégico específicamente y en el área de comunicación, perdón. Y desarrollando negocios, para el desarrollo de negocios desde el área de marketing, cuando te pones el sombrero de marketing estratégico, de por sí hay muchas matrices que ustedes saben que uno tiene que evaluar, ¿no es cierto? Que uno tiene que hacer. Y una de esas, unas de las favoritas del otro día en otro panel en Clubhouse, no sé si es que esa plataforma está siendo más conocida aquí en Ecuador como Clubhouse, me encanta, les recomiendo. Vamos a hacer algo de marketing activo ahí en Clubhouse también. Comentaban esto del tema de la visión de los negocios, la visión de quienes estamos haciendo negocios. Y para mí hay una cosa clave, es abrir la mente, abrir tu mente a todo, abrir tu mente a todo. Cuando yo hago las consultorías de negocios y hago toda la parte de desarrollo de negocios, me dicen no tengo dinero para hacer una investigación de mercado. Ok, no tienes $5,000 para hacer una investigación de mercado, no tienes 1,000. Ok, perfecto. Vamos a aprender a observar. Creo que ser observador
observador real, a profundidad, te abre la visión de lo que haces. Te abre esta mente importantísimo. Más cuando ahora tenemos la tecnología, que hace un momento estaba diciendo Wilson, me encantó esta adaptación loca a la tecnología, casi que mencionó, me encantó como lo dijiste, Wilson, esta adaptación a la tecnología, a la digitalización, que en realidad fue a la tecnología más que a la digitalización per se de un proceso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de digitalización. Y esto es súper importante porque es lo que siempre decíamos antes con la televisión, la caja tonta ahí en la sala de la casa. Tú podías ver una serie, no sé, me invento, para una serie cómica, para reírte un momento, pero también podrías ver un documental de, no sé, de la National Geographic, me invento. O podíamos ver El Chavo del Ocho o podíamos escuchar noticias o podíamos ver, no sé, cosas diferentes. Lo que consume tu mente es como lo que consume tu cuerpo. Entonces, en ese sentido, para tener la visión de negocios dentro del mundo hoy por hoy, gracias a la tecnología tenemos un montón de acceso a bibliotecas impresionantemente buenas. Si quieres hacer cursos en las mejores universidades del mundo, hay oferta gratuita para hacerlo. Este mismo tipo de panel, Seguir Marketing Activo, que lo vamos a retomar con fuerza para este final de año. Mira qué consume tu mente y así vas a ver lo que abre la visión hacia tu negocio. Esa visión realmente del mapa, cuando yo normalmente en la sala de reuniones ya no tenemos oficina, ya todos trabajamos de manera remota, pues normalmente en la sala de reuniones tenía un mapamundi puesto en la pared grande, y decía, miren lo que es Ecuador y miremos el resto del mundo, especialmente cuando trabajas en la parte de redacción de noticias. Todo lo que está pasando en el mundo, cómo nos afecta a los ecuatorianos, o todo lo que está pasando en Ecuador, cómo está afectando a nuestros países vecinos o a qué país le está afectando. Este tipo de relación hace que pues tu visión de tu propio negocio vaya creciendo y vayas experimentando mucho más. Pasa lo mismo en el sentido creativo de la publicidad, por ejemplo. Y hay un dicho muy famoso que es educar al ojo en el sentido creativo. Cuando ves muchos diseños, cuando ves muchos pósters, cuando ves muchos cómics, cuando ves películas, todo eso está educando a tu ojo si es que tú eres observador, si ya estás viendo desde un punto analítico. Mis amigas odian irse conmigo de compras. Les cuento eso. ¿Por qué razón? Básicamente yo voy por el pasillo, prepandémico todo esto. Y claro, uno camina en el pasillo para ir a la cafetería o algo en el centro comercial, digamos, ¿no? Y yo decía, ve, este almacén sigue en oferta. Ve, este almacén no para de hacer la oferta. Ah, ni siquiera han cambiado el rótulo. Este no ha hecho tal cosa. Este ha hecho tal otra. Porque ese es mi trabajo y mi ojo está muy educado para hacer eso, porque lo vengo haciendo 20 años. En los últimos 5 meses he pasado en Estados Unidos, porque estamos abriendo la oficina en Estados Unidos y estamos abriendo la oficina en Europa, justamente para ayudar a los exportadores hacia estos países, estos mercados gigantescos. Me fascinó ver la cantidad de hambre de negocio, de hacer negocios. Y eso es fantástico, y esto es lo que me encantó de ver en este estudio, porque el positivismo te lleva a cosas mejores. El positivismo, y ahí concuerdo totalmente con Wilson, en que si esperamos a que todos nos den resolviendo, estamos mal.
nosotros tenemos que resolver. Si yo me enfermo, yo tengo que ir al médico. Si yo no voy al médico, no me voy a curar. O sea, así de fácil. Exactamente lo mismo en los negocios. Entonces, esta visión, que es la forma más fácil de obtenerla, es esto: ser observador analítico en lo que haces, en cómo está haciendo tu competencia. Haz mucho benchmarking, haz mucho análisis de tu gestión propia, no siendo flagelado, ¿no? Es mi culpa, estoy haciendo mal. No, estos son las oportunidades de mejora que tengo, o digamos, estos somos los efectos que tengo. Lo que en mi idioma positivo se dice oportunidades de mejora, y estas oportunidades de mejora las voy a hacer mejorar totalmente de esta y esta y esta y esta manera. Eso creo que es fundamental para que los negocios en Ecuador empecemos a incluso a valorarnos como negocios ecuatorianos. Hay un hecho importantísimo. Cuando uno viaja, y les acabo de comentar que estamos abriendo operación en Europa, en Holanda y en España y ahora en Texas, en Estados Unidos. Cuando uno viaja y ve digamos de esta manera, los productos ecuatorianos, yo he buscado, yo me he puesto a buscar, yo personalmente me he puesto a buscar los productos ecuatorianos en diferentes países de Europa durante varios años. No me he ido todavía durante post pandemia, pero ya antes, y Wilson tocó el tema de Pacari, que me encanta que el tema de Pacari. Sin embargo, el nicho de mercado donde está puesto, por ejemplo, empezaron a vender en el Corte Inglés, en Madrid. Lo vi con mis propios ojos un par de años. Siguiente vez ya no lo vi más. Le pregunté al Santi, oye, ¿por qué no estás en el Corte Inglés? Tuvimos esto y esto y esto desde inconvenientes, y ahora estamos retomando el proceso. Ah, qué bueno, sí, tiene que volver a hacerlo. Y a quienes les agradezco además porque son patrocinadores de marketing activo. Y evidentemente esto es fundamental cuando ves esta visión de exportar. Hay que entender que te vas a topar con un montón de inconvenientes que hay que resolver, que son del paso, nada más, son solamente el paso. O sea, es un dilema más que resolver, nada más. O sea, no es un problema, es un paso más. Entonces, si vemos los problemas como un paso más a dar, ya está. Y ver esta visión de negocios creo que es fundamental y fundamental para todos los ecuatorianos en cambiarnos el chip de que sí podemos hacer negocios, de que todos hacemos negocios. Y cuando yo decía esto en otra charla, me dijeron, me levantó una mano y me dijo, o una persona me dijo, yo no hago negocios, yo no tengo un negocio. Me dijo, ok, ¿qué hace usted? Soy empleada. ¿Empleada de dónde? No voy a nombrar por no mencionar más marcas, de un almacén X. Ok, perfecto, tú no haces negocios. Tú estás en la caja simplemente cobrando. Perfecto. Cuando pasa eso, y si ese negocio no existe, de hecho, estando en la caja, tú estás haciendo el cierre de la venta. Casi, casi. Entonces, estás diciendo, ok, esto le cobro tanto. Hago el movimiento de la caja y en ese rato estoy haciendo la venta. Pero la venta no está cerrada hasta que me dé la tarjeta de crédito o el efectivo. Entonces, ese es el momento más importante. Cuando hacemos eso, estamos haciendo un negocio. Y esta persona me decía, pero es que no es mi negocio. No importa, estás haciendo un negocio. Porque ¿qué pasa si esa empresa, ese local comercial, cierra? Tú te quedas sin el trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos, no es cierto? Con muchos locales, restaurantes, muchos locales pequeños que cerraron en la pandemia y que ahora están retomando. Cerraron. Y es a lo que decía Fernando Romo. Cuando haya la oferta, cuando haya esta demanda, podremos contratar más.
personal y es un círculo vicioso en vez de virtuoso, ¿no es cierto? El círculo, tenemos que convertir el vicioso en virtuoso y eso es súper importante. Y eso se logra con este tipo de mentalidad, de poder creernos que sí hacemos negocios, que los ecuatorianos sí hacemos negocios, que no solamente Pacari puede, que no solamente el banano puede, todos podemos. Todos podemos. ¿Por qué? Yo me he preguntado muchas veces, porque en estos viajes he conocido ecuatorianos súper exitosos con empresas lindas en diferentes países. ¿Y por qué nadie le conoce a esta empresa? Que es tuya, es de un ecuatoriano y estás dando trabajo a otros ecuatorianos acá. No, pues nosotros no hacemos eso porque si no nos vaya a seguir el gobierno, nos dicen esto, todo con el miedo del gobierno. Entonces se mantienen en silencio. Entonces, ahora yo creo que es el punto de quiebre y la oportunidad de reconocernos como buenos empresarios, de tener ese amor propio. Y eso es parte de la visión de hacer el negocio. Espero que con esos consejos haya respondido. María Belén, agradecemos muchísimo más bien tu participación. Bueno, con esta última pregunta damos por cierre esta mesa. Agradecerles a todas las personas que se conectaron y participaron del evento. Agradecer al doctor Wilson Araque por su participación, igual como presentación de datos. Igual de igual manera, agradecer al ingeniero Fernando Romero, a María Belén y a María Cristina Solís, que también nos acompañó de parte del Ministerio de Industria. Como les habíamos comentado, tanto la transmisión de este evento como con el informe de esta investigación, les haremos llegar a través de nuestro boletín Novedades PYME. No me queda más que agradecerles y una buena tarde ya. Muchísimas gracias.